De camino a casa desde una enorme fiesta familiar de Semana Santa en Veracruz, cuando tenía 16 años, tuve un accidente horrible en la autopista Veracruz-Córdoba. El doctor dijo que necesitaba cirugía de emergencia en menos de una hora o no lo lograría. Mi mamá y mi hermana pequeña estaban en un spa exclusivo esa tarde. Cuando el hospital la puso en altavoz, las palabras exactas de mi mamá fueron: si ella no sobrevive, simplemente avísame más tarde. Estamos en medio de un tratamiento y no voy a firmar nada en este momento. Mi nombre es Sofía Cárdenas y ahora tengo 21 años. 18 días después, cuando finalmente abrí mis ojos, la tabla a los pies de mi cama había sido actualizada silenciosamente. Ya no figuraba mi madre como mi tutora legal. El nombre de otra persona estaba allí en su lugar. Y ese nuevo tutor era. Si alguna vez has visto a las personas que se supone que deben amarte más darte la espalda en el segundo que las necesitabas, deja un comentario. Lo he visto en los comentarios, así que sé que no soy la única. Dale al botón de suscribirse si quieres saber exactamente quién dio un paso al frente cuando mi propia madre se alejó, porque la historia solo se vuelve más loca a partir de aquí. Déjame llevarte de regreso a cómo comenzó todo. Crecí en una casa blanca grande en Boca del Río, justo a las afueras del puerto de Veracruz. Mi papá murió de leucemia cuando yo tenía 6 años. Una semana me estaba enseñando a andar en bicicleta en la entrada, a la siguiente se había ido. Después del funeral, la única persona que todavía aparecía cada fin de semana era el padre de mi mamá, Carlos Bustamante. Todos en el municipio lo conocían como el excomandante de policía que nunca se retiró realmente. Simplemente cambió la placa por una caña de pescar y una mecedora en el porche. Llegaba en su vieja camioneta Ford, me traía cóctel de camarón de su lugar favorito en Mandinga, y me dejaba sentarme en el asiento delantero mientras contaba historias sobre perseguir contrabandistas por caminos secundarios. Para mí, él no era el abuelo Carlos. Él era simplemente el abuelo, el único adulto que nunca cancelaba. Mi mamá, Camila Cárdenas, estuvo de duelo por aproximadamente un año. Luego, conoció a César Reyes en una gala de caridad en el centro. César era dueño de la mitad de las nuevas construcciones en Punta Tiburón y conducía una Range Rover negra que siempre olía a cuero nuevo. 2 años después, se casaron en una ceremonia frente a la playa que apenas recuerdo. 9 meses después de eso, llegó Valentina, rubia, ruidosa e instantáneamente el centro del universo. De repente, la casa tenía una guardería, una niñera y un conjunto de reglas completamente nuevo. Mi dormitorio fue movido a la esquina trasera sobre el garaje para que Valentina pudiera tener la habitación más grande con el balcón. Mis trofeos de fútbol desaparecieron en cajas. Mi mamá comenzó a presentarme como mi hija mayor en lugar de por mi nombre, como si fuera una extra en la foto familiar de otra persona. Para cuando cumplí 14 años, yo era básicamente invisible. César pagaba por todo, pero nunca me miraba a menos que yo estuviera en su camino. Valentina recibía ropa nueva cada temporada, yo recibía uniformes heredados de la escuela privada a la que ni siquiera asistía. El único lugar donde todavía me sentía querida era la pequeña casa de ladrillo del abuelo en Alvarado, a 20 minutos cruzando el puente. Él mantuvo mi vieja bicicleta en su garaje, mantuvo el congelador lleno de paletas heladas, y nunca preguntó ni una vez por qué yo pasaba cada fin de semana libre allí. El fin de Semana Santa cuando tenía 16 años se suponía que sería diferente. El abuelo organizó su comida al aire libre anual. 3 mesas largas bajo las palmeras, mariscada estilo veracruzano, huevos rellenos, agua de Jamaica en frascos de vidrio. Primos que no había visto en años volaron para venir. Había música, niños corriendo por todas partes, el olor a carbón en el aire. Llevé el vestido de verano amarillo pálido que el abuelo me compró el mes anterior porque dijo que combinaba con mis ojos. Por unas pocas horas, casi se sintió como en los viejos tiempos, como si tal vez yo todavía perteneciera a algún lugar. Entonces escuché a mi mamá por casualidad en el teléfono junto a la mesa de postres. Ella se estaba riendo, diciéndole a alguien que ella y Valentina habían reservado un día de spa madre-hija a la mañana siguiente. Faciales, masajes, el paquete completo. Y después de eso, volarían a Cancún para las vacaciones de primavera, solo los 3, ella, César y Valentina. Mi nombre salió a colación. Me quedé allí sosteniendo un plato de postre, sintiendo cómo se enfriaba en mis manos. Le dije al abuelo que tenía dolor de cabeza y necesitaba irme a casa temprano.
Él trató de discutir, pero pude notar que sabía que algo estaba mal. Pero yo solo quería salir. Me entregó las llaves del Jeep Wrangler de 1998 que me había ayudado a comprar con mi dinero de salvavidas del verano. Conduce con cuidado, mi niña. Envíame un mensaje de texto cuando llegues. Prometí que lo haría. Ya estaba oscureciendo cuando entré en la autopista en dirección oeste. Una tormenta de primavera llegó rápido, de la manera en que lo hacen en la costa, el cielo se volvió verde, la lluvia caía a cántaros. Los limpiaparabrisas iban a toda velocidad y aún así perdían la batalla. El tráfico disminuyó a paso de tortuga. Tenía la radio a todo volumen para mantenerme despierta, alguna vieja canción ranchera que al abuelo le encantaba. Los faros se desdibujaron en rayas de blanco y rojo. Nunca vi el tráiler hasta que fue demasiado tarde. El conductor patinó por el agua, se cruzó en forma de navaja a través de 3 carriles y se estrelló contra el lado del conductor de mi jeep yendo al menos a 100 km por hora. El metal gritó. El vidrio explotó. El mundo dio 2 vueltas, el techo hundiéndose antes de que finalmente se deslizara hasta detenerse boca abajo contra la mediana. Recuerdo el cinturón de seguridad cortando mi hombro, el sabor a sangre, el repentino silencio después del choque, y luego nada en absoluto. En algún lugar muy lejos, las sirenas comenzaron a gritar hacia mí. La sala de urgencias en el Hospital Español de Veracruz era puro caos. Los doctores gritaban códigos. Los monitores gritaban. Alguien seguía gritando por más sangre o negativo. Me llevaron directamente a la sala de trauma 1. Mi ropa fue cortada en segundos. Agujas entraron en ambos brazos, tubos bajaron por mi garganta. Un cirujano en ropa quirúrgica salpicada de sangre se inclinó sobre mí y dijo que mi pelvis estaba destrozada, el bazo roto, sangrando dentro de mi cráneo, y que tenía menos de 1 hora antes de que las cosas fueran irreversibles. Necesitaban consentimiento de los padres para llevarme al quirófano ahora mismo. Una enfermera con ojos amables sostuvo mi teléfono, buscó mamá y presionó FaceTime. La llamada se conectó al tercer timbrazo. Escuché música de spa y el bajo zumbido de sillas de masaje. La cara de mi madre apareció, con la mascarilla de tela todavía puesta, rodajas de pepino sobre sus ojos. Valentina estaba tendida en la mesa junto a ella, con auriculares puestos, desplazándose por TikTok. Señora Reyes, esta es la enfermera Álvarez en trauma del Hospital Español de Veracruz, dijo la enfermera, inclinando la cámara para que Camila pudiera ver mi cara cubierta de sangre y el tubo del ventilador. Su hija ha tenido un accidente grave. Tiene lesiones que amenazan su vida y requiere cirugía inmediata. Necesitamos consentimiento verbal ahora o puede que no sobreviva la próxima hora. Camila se quitó una rodaja de pepino y entrecerró los ojos hacia la pantalla. Valentina se sacó un auricular y se inclinó para mirar. El doctor intervino. Señora, estamos viendo múltiples fracturas, hemorragia interna, posible inflamación cerebral. Tenemos que abrirla inmediatamente. Camila suspiró como si alguien acabara de pedirle que moviera su auto. Si ella no lo logra, simplemente llámeme cuando termine, dijo, con voz plana. Estamos en medio de un tratamiento y no voy a conducir todo el camino hasta el centro para firmar papeles. Valentina soltó una risa corta y aguda, se cubrió la boca, y luego tomó una captura de pantalla de mi cara maltrecha en la camilla. Vi sus pulgares volar a través de la pantalla. Más tarde, aprendería que la leyenda que envió a su chat grupal fue, finalmente algo de paz. La mano de la enfermera temblaba sosteniendo el teléfono. Un doctor detrás de ella murmuró, Dios mío. Alguien más susurró, consigan eso grabado. La enfermera intentó de nuevo. Señora, este es un requisito legal para una menor. La escuché, interrumpió Camila. Llame a mi padre, Carlos Bustamante. Él se encargará. Pagamos por un día completo aquí. Ella terminó la llamada. El equipo de trauma miró fijamente la pantalla en blanco. Un residente parecía listo para tirar el teléfono al otro lado de la habitación. Se desplazaron al siguiente contacto de emergencia, abuelo. Su vieja camioneta Ford ya estaba en la carretera cuando el hospital lo contactó. Había estado sentado en su porche limpiando camarones para la cena de mañana. En el segundo que escuchó Sofía en estado crítico, dejó todo y condujo a fondo a través del puente de Alvarado,
todavía usando botas de goma y un delantal manchado con sangre de pescado. La lluvia golpeaba el parabrisas. Los relámpagos iluminaban el cielo. Hizo el viaje de 25 minutos en 16. Irrumpió a través de las puertas de urgencias empapado hasta los huesos, con la placa de hace 30 años todavía sujeta a su cinturón por costumbre. La enfermera encargada echó un vistazo al comandante retirado y le indicó que pasara directamente. Firmó cada formulario de consentimiento que le pusieron enfrente sin leer una sola línea, con la mano temblando tanto que el bolígrafo rayó el papel. Le permitieron entrar en la sala el tiempo suficiente para verme, tubos por todas partes, cara hinchada más allá del reconocimiento. Se inclinó cerca de mi oído y susurró lo mismo que solía decir cuando tenía pesadillas cuando era una niña pequeña: te tengo, mi niña. El abuelo está justo aquí. Luego me llevaron apresuradamente a cirugía. Él acercó una silla de metal a la pared de vidrio fuera del quirófano y se sentó. No se movió durante las siguientes 9 horas. No cuando las enfermeras le ofrecieron café. No cuando la sala de espera se vació. No cuando la tormenta afuera cortó la energía por 12 minutos y los generadores de respaldo se encendieron. Cuando finalmente me llevaron a la unidad de cuidados intensivos justo antes del amanecer, él siguió la cama, todavía sosteniendo la misma mano fría que había quedado inerte horas antes. Los siguientes 18 días se convirtieron en los más largos de la vida del abuelo. La unidad de cuidados intensivos olía a antiséptico y miedo. Las máquinas siseaban y sonaban en un ritmo que nunca dejaba que nadie olvidara cuán delgada era la línea. El abuelo reclamó el sillón reclinable de vinilo junto a mi cama y se negó a irse. Las enfermeras intentaron enviarlo a casa la primera noche. Él simplemente les mostró la vieja placa todavía en su billetera y dijo: no voy a ninguna parte. Después de eso, nadie discutió. Dormía en ráfagas de 30 minutos, con la cabeza inclinada hacia atrás, la boca abierta, las botas todavía puestas. Cuando despertaba, me hablaba sin parar, con voz baja para que los monitores no lo ahogaran. Me contó sobre la noche en que nací, como me sostuvo primero porque mi mamá estaba demasiado exhausta. Volvió a contar la historia del verano en que tenía 8 años y atrapamos un pez enorme en el muelle, como grité hasta que me dejó recogerlo yo misma. Leyó en voz alta de la copia gastada de Matar a un ruiseñor que guardaba en la camioneta, haciendo todas las voces. Algunas noches simplemente tarareaba el viejo himno que su propia madre cantaba cuando él era pequeño, el que siempre me hacía dormir en su sofá. Los doctores iban y venían. Una mañana, el neurólogo dijo que la inflamación en mi cerebro había bajado. Otra tarde, el cirujano ortopédico advirtió que la pelvis podría nunca sanar derecha. El abuelo escuchaba, asentía, hacía preguntas lo suficientemente agudas como para hacer sudar a los residentes, y luego volvía directamente a sostener mi mano como si nada hubiera cambiado. En el día 16, los números finalmente comenzaron a moverse de la manera correcta. Mi presión arterial se estabilizó. La configuración del ventilador bajó. Una enfermera atrapó al abuelo sonriendo por primera vez en 2 semanas. Esa misma tarde, mientras se inclinaba cerca, susurrando que los peces estaban picando y que iríamos a pescar en el momento en que despertara, un hombre alto en un traje azul marino apareció en la puerta de vidrio. El licenciado Domínguez había trabajado en casos con el abuelo hace 25 años. Todavía jugaban dominó una vez al mes. El abuelo levantó la vista, vio la carpeta en la mano de Domínguez, y dio un lento asentimiento. No se necesitaron palabras. Domínguez salió del hospital, se subió a su auto plateado y condujo directamente a Boca del Río. Sabía la dirección de memoria. Camila y Valentina estaban en el vestíbulo, rodeadas de equipaje de diseñador. 2 maletas rosadas a juego estaban junto a la puerta, con etiquetas ya adjuntas para un vuelo a Cancún a la mañana siguiente. César estaba arriba en una llamada de trabajo. Valentina se estaba filmando a sí misma girando en un vestido de verano nuevo para Instagram. Camila estaba verificando los pases de abordar. El timbre sonó. Domínguez se presentó, entregó el sobre grueso y esperó mientras Camila lo abría de un tirón. Dentro había 2 juegos de papeles: petición de emergencia para despojar los derechos parentales por negligencia médica de una menor, y una demanda civil presentada por el hospital por gastos extraordinarios para salvar la vida más dolor y sufrimiento. Ambos nombraban a Camila Reyes, y debido a que Valentina tenía 14 años y había participado activamente en la negativa, a ella también.
La cara de Camila se puso blanca bajo el bronceado. Valentina dejó de grabar a mitad del giro. Tienen 72 horas para responder, dijo Domínguez, con voz tranquila. Después de eso, el juez ya ha aceptado una audiencia de emergencia. Camila comenzó a gritar sobre abogados y errores y cómo se atrevía alguien a cuestionar su crianza. Valentina estalló en lágrimas dramáticas, afirmando que no quiso decir nada con los mensajes de texto. Domínguez simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Dentro de la casa, Camila se deslizó por la pared, aferrando los papeles, con el rímel corriendo como ríos negros por sus mejillas. Valentina seguía gritando que esto arruinaría sus vacaciones de primavera. César bajó las escaleras, echó un vistazo a los documentos y palideció. De vuelta en el hospital, el abuelo nunca mencionó al visitante. Simplemente siguió sosteniendo mi mano, tarareando ese mismo viejo himno, esperando el día en que mis ojos se abrieran. 2 días después, abrí mis ojos por primera vez. Todo dolía. Mi boca sabía a metal y plástico. Las máquinas todavía sonaban, pero más suave ahora. La primera cara que vi fue la del abuelo, sin afeitar, con los ojos enrojecidos, sonriendo tan ampliamente que pensé que sus mejillas se partirían. «Hola, mi niña», susurró, con la voz quebrada. «Bienvenida de vuelta». Traté de hablar. No salió nada excepto un raspado. Él presionó el botón de llamada, luego levantó la pizarra blanca a los pies de la cama para que pudiera leerla. En marcador negro, letras grandes y negritas, tutor legal, Carlos Bustamante. Miré fijamente hasta que las palabras se volvieron borrosas. Las lágrimas rodaron lateralmente hacia mis oídos. Él las limpió con un pulgar que todavía olía levemente a mar y aire salado. Durante las siguientes horas, entre enfermeras revisando signos vitales y doctores brillando luces en mis ojos, él me contó todo. La llamada de FaceTime. Las palabras exactas de mi madre. La captura de pantalla de Valentina. Los papeles entregados mientras yacía inconsciente. No endulzó nada de eso. Nunca lo había hecho. Lloré de nuevo, más fuerte esta vez. No por dolor, sino por un alivio tan profundo que se sentía como ahogarse al revés. 3 semanas después, me dejaron ir a casa. No a Boca del Río, sino a la pequeña casa en la playa del abuelo en Chachalacas, al norte de la ciudad. El aire salado golpeó mis pulmones en el segundo que me llevó en brazos sobre el umbral. Mi nuevo dormitorio solía ser su cuarto de pesca. Había pintado las paredes de azul pálido y colgado las mismas campanas de viento que habíamos hecho cuando yo tenía 9 años. Desde la ventana, podía ver el Golfo de México rodando, constante e interminable. La terapia física comenzó el lunes siguiente. Aprendí a sentarme, luego a pararme, luego a arrastrar los pies detrás de un andador mientras el abuelo me vigilaba como si tuviera 2 años de nuevo. Cocinaba caldo de camarón todas las noches porque era lo suficientemente suave para mi mandíbula con alambres. Mirábamos la puesta de sol desde la hamaca del porche, su brazo alrededor de mis hombros, ninguno de los dos necesitando llenar el silencio. Una tarde, mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. La pantalla mostraba mamá. Lo miré fijamente durante 10 timbrazos. El abuelo miraba desde la puerta, sin decir nada. Presioné rechazar, puse el teléfono boca abajo y volví al porche. Esa fue la única vez que ella lo intentó. Al otro lado de la ciudad, César solicitó el divorcio la misma semana. Su compañía acababa de conseguir un contrato masivo con la Administración del Sistema Portuario Nacional. Lo último que necesitaba eran titulares sobre abandono infantil vinculados a su nombre. Se mudó de la casa de Boca del Río antes de que la tinta se secara, llevándose solo su ropa y los palos de golf. Valentina perdió la cabeza en las redes sociales durante unos 3 días, luego guardó silencio absoluto cuando las universidades comenzaron a retirar ofertas de becas. El abuelo nunca sacaba el tema a menos que yo preguntara. Cuando lo hice, respondió directamente. Ellas tomaron su decisión, Sophie. Ahora nosotros tomamos la nuestra. Algunas noches el dolor me despertaba gritando. Él entraba arrastrando los pies usando viejos pantalones deportivos de la academia de policía, se sentaba en el borde de la cama y sostenía mi mano hasta que los medicamentos hacían efecto. Otras noches me despertaba con el sonido de él orando en voz alta en la sala de estar, con voz áspera,
pidiéndole a Dios que le diera suficientes años para verme entera de nuevo. Para cuando me quitaron los puntos y los yesos se convirtieron en aparatos ortopédicos, podía caminar la longitud del muelle sin parar. El abuelo compró 2 cañas y una cubeta de carnada. Nos sentamos al final donde el agua se vuelve verde profundo, líneas en el agua, no atrapando mucho pero sin importarnos. El sol quemó lo último del olor a hospital de mi piel. Miré hacia el horizonte una tarde, el viento azotando mi cabello a través de mi cara, y me di cuenta de que ya no estaba esperando nada. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ninguna segunda oportunidad. Nunca quise darla. El mar simplemente seguía moviéndose, igual que siempre. Un par de meses después, llegó el día de la audiencia preliminar. El juzgado en el centro histórico olía a madera vieja y cera de piso. Entré con muletas, el abuelo a un lado, Domínguez al otro. Mi madre estaba sentada en la mesa de la defensa en un traje azul marino 2 tallas demasiado grande, ojos hinchados, sin maquillaje. Valentina se encorvaba a su lado en un blazer de escuela privada, mirando al suelo. La jueza era una mujer con cabello gris acero y cero paciencia. Se ajustó las gafas y le dijo al alguacil que reprodujera la grabación. La llamada de FaceTime se reprodujo en la pantalla grande. Mi cuerpo roto en la camilla. La música de spa de fondo. La voz de mi madre, clara y fría: si ella no lo logra, simplemente llámeme cuando termine. La risa de Valentina. La captura de pantalla de mi cara sangrienta con su leyenda debajo. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Un asistente en la parte trasera realmente jadeó. Domínguez puso los registros telefónicos en el estrado a continuación. Valentina había reenviado la foto a 7 chats grupales diferentes en 4 minutos. Un mensaje decía: una persona menos robando mis vacaciones de primavera. El bolígrafo de la jueza dejó de moverse. Miró a mi madre por un momento largo y duro. Señora Reyes, dijo ella, con voz como hielo. En 23 años en este estrado, nunca he escuchado a un padre hablar sobre su hijo de esta manera mientras ese hijo luchaba por su vida. La custodia total temporal es transferida inmediatamente a Carlos Bustamante, efectivo hoy. Las veremos de vuelta aquí para la audiencia permanente. Golpeó el mazo tan fuerte que el sonido hizo eco. 3 días después, Camila fue despedida de su trabajo en el banco. Las verificaciones de antecedentes son obligatorias para cualquiera que maneje fondos. La negligencia médica de un menor es un descalificador automático. La seguridad la escoltó fuera con una caja de cartón. La beca académica completa de Valentina para la Universidad Veracruzana fue revocada la misma semana. La Junta de Admisiones citó conducta incompatible con los valores de la institución. De repente, la preparatoria privada que una vez la adoraba comenzó a susurrar a sus espaldas. En un mes, la casa de Boca del Río entró en ejecución hipotecaria. El nombre de César ya estaba fuera de las escrituras, él había firmado todo para proteger sus activos. Madre e hija se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones cerca de la avenida Ejército Mexicano, del tipo con pintura descascarada y un elevador roto. Valentina perdió su auto. Camila tomó un trabajo nocturno reponiendo estantes en un supermercado para cubrir la renta. Mientras tanto, comencé terapia real. 2 veces por semana, una camioneta me recogía para rehabilitación física ambulatoria en el Hospital Español. Aprendí a subir escaleras de nuevo, a mantener el equilibrio en una pelota de ejercicio, a confiar en mis propias piernas. El abuelo me llevaba cada vez, esperaba en el vestíbulo leyendo las mismas 3 revistas de pesca hasta que yo salía sudando y temblando. Los jueves, veía a un consejero de trauma llamado Dr. Rivera. Nos sentábamos en una pequeña oficina que olía a lavanda y hablábamos sobre pesadillas, sobre rabia, sobre el día que me di cuenta de que nunca quería volver a escuchar la voz de mi madre. El abuelo esperaba en la camioneta, ventanas abajo, estación de radio local baja, nunca quejándose ni una vez por el calor. Algunas tardes, cuando el dolor en mis caderas se volvía demasiado fuerte, me sentaba en la terraza trasera y tiraba trozos de pan a las gaviotas. El abuelo se unía a mí con 2 vasos de agua de limón, y mirábamos la marea bajar. Él nunca trató de arreglar mi enojo. Simplemente me dejó sentirlo. Para el final del verano, pude deshacerme de las muletas por un bastón, luego el bastón por nada en absoluto. Todavía caminaba con una leve cojera,
pero el doctor dijo que la mayor parte se desvanecería para mi cumpleaños número 18. Una tarde, llegué hasta el final del muelle de Chachalacas y regresé sin parar. El abuelo me encontró a mitad de camino llevando una manta y una linterna, a pesar de que el sol aún no se había puesto. Nos sentamos en la arena, sin zapatos, dejando que las olas lamieran nuestros dedos de los pies. Apoyé mi cabeza en su hombro. Gracias por quedarte, dije. Él besó la parte superior de mi cabeza. En ningún otro lugar preferiría estar, mi niña. 7 meses después del choque, llegó el día del juicio final. Entré en la sala del tribunal sin muletas, bastón ni cojera. La cicatriz en mi frente todavía estaba rosada, pero mi cabeza estaba en alto. El abuelo se sentó justo detrás de mí en su traje de domingo, el que usó para el funeral de mi papá. Camila se veía más pequeña de lo que recordaba, con el cabello recogido apretado, aferrando un pañuelo que nunca usó. Valentina miraba directamente al frente, con los brazos cruzados tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Domínguez me llamó al estrado primero. Juré, me senté y miré a la jueza a los ojos. Dile a la corte cómo se sintió, dijo él, sabiendo que tu madre se negó a venir mientras morías. Tomé un respiro. La sala esperó. Se sintió como si la última parte de mí que todavía creía que yo importaba acabara de morir en esa mesa, dije. Mi voz no tembló. Aprendí en una oración que yo era desechable. Y la persona que lo dijo era la misma mujer que solía leerme cuentos antes de dormir. Les conté sobre despertar con el nombre del abuelo en la línea de tutor. Sobre la única llamada perdida que nunca devolví. Sobre cada noche que me dormí escuchando el mar en lugar de preguntarme por qué no era suficiente. El abogado de Camila intentó pintarla como estresada, abrumada, una víctima de las circunstancias. Mencionó su pérdida de trabajo, la ejecución hipotecaria, el divorcio. No la miré ni una vez. Cuando terminó, la jueza preguntó si tenía algo más que decir. Sí, su señoría, respondí. No quiero su dinero. No quiero sus disculpas. Solo quiero que esto termine. Ya tengo una familia. La jueza no necesitó mucho tiempo. Regresó 20 minutos después. Terminación permanente de los derechos parentales para Camila Reyes efectiva inmediatamente. Juicio civil a favor del demandante y del hospital, 8.640.000 pesos. La propiedad de Boca del Río será vendida en subasta para satisfacer el embargo. Al señor Carlos Bustamante se le otorga la adopción legal completa. Este caso está cerrado. El mazo sonó como una pistola de salida. Afuera en el pasillo, los reporteros gritaban preguntas. Los ignoré a todos, tomé el brazo del abuelo y salí al sol de octubre. 3 semanas después, el banco puso sellos a la Gran Casa Blanca. Un camión de mudanzas vino por lo poco que Camila y Valentina decidieron quedarse. Cargaron cajas en un viejo sedán y condujeron hacia el sur por la carretera, dirigiéndose a algún lugar más barato, algún lugar donde nadie supiera sus nombres. Nunca pregunté dónde. Ese mismo mes, llegaron los papeles de adopción por correo. Firmé Sofía Bustamante por primera vez y lloré más fuerte que el día que desperté del coma. El abuelo enmarcó el certificado sobre la chimenea, justo al lado de la vieja foto de servicio de mi papá. Comencé mi último año en una escuela pequeña a 10 minutos de la playa, clases pequeñas, maestros a los que realmente les importaba, nadie que supiera la historia a menos que yo se la contara. Entré en el cuadro de honor cada trimestre y fui aceptada por decisión anticipada en la Universidad Veracruzana, lo suficientemente cerca para volver a casa todas las noches si quería. El día de la graduación llegó cálido y ventoso. Llevé la toga y el birrete azul pálido, del mismo color que las paredes del dormitorio que el abuelo pintó para mí. Cuando llamaron mi nombre, toda la clase de último año se puso de pie y vitoreó porque para entonces, todos sabían quién me había sacado adelante. El abuelo esperaba al pie de los escalones en su uniforme de gala, medallas pulidas, ojos brillantes. Corrí hacia él, lancé mis brazos alrededor de su cuello y dejé que me levantara del suelo como si todavía no pesara nada. Han pasado 5 años desde ese domingo de Semana Santa. Ahora tengo 21 años, título en psicología en la pared, trabajando como consejera de trauma familiar en una organización sin fines de lucro justo al otro lado del puente en la zona conurbada.
Cada día me siento frente a adolescentes que creen que nadie los elegirá nunca, y puedo decirles que están equivocados porque alguien me eligió a mí cuando las personas que se suponía que debían amarme más se alejaron sin mirar atrás. El abuelo cumplió 77 años el mes pasado. Todavía corta el pasto él mismo, todavía atrapa más peces que cualquier capitán de barco en la zona, todavía hace los mejores camarones del estado. La casa en la playa es exactamente la misma, campanas de viento cantando, hamaca del porche crujiendo, cafetera siempre medio llena. Mi vieja habitación todavía es azul pálido. Su cuarto de pesca todavía es un dormitorio porque ninguno de los dos lo cambió nunca de nuevo. Cenamos en la terraza la mayoría de las noches, viendo delfines en el oleaje. Me llama mi niña exactamente una vez al día, generalmente cuando me entrega un vaso de agua de limón. Todavía lo llamo abuelo. Nada más se siente correcto. Camila y Valentina se fueron de Veracruz para siempre hace 3 años. Lo último que escuché, estaban en algún lugar de Tabasco rentando una casa pequeña bajo apellidos diferentes. Nunca las busqué. Ellas nunca me buscaron. El silencio es limpio. Es definitivo. Es paz. Algunas personas preguntan si estoy enojada. No lo estoy. El enojo toma energía que decidí gastar en vivir en su lugar. Algunos preguntan si perdono. El perdón no es mío para dar, es de ellas para ganar, y nunca lo intentaron. Simplemente he terminado. Lo que sí llevo es una gratitud tan profunda que todavía me toma por sorpresa. Gratitud por el hombre que durmió en una silla de vinilo por 18 noches. Por el comandante retirado que nunca se perdió una sola cita de terapia. Por el abuelo que convirtió su casa en un hogar y su corazón en un puerto. La familia no es la gente que comparte tu sangre. La familia es la persona que se queda cuando tu sangre se enfría en una mesa de operaciones. La familia es quien firma los papeles, sostiene tu mano y nunca te hace sentir como una carga. Si estás viendo esto y tienes miedo de no tener a esa persona, busca más. Están ahí afuera. A veces son el abuelo que no esperabas necesitar. A veces son el amigo, el maestro, el vecino que se niega a irse. Y cuando los encuentres, aférrate. Porque la verdadera familia no nace, es elegida cada día. Especialmente en los días en que elegirte les cuesta todo. Esa es la única verdad que sé con certeza. Y esa es mi historia.